Espera, pero bueno, básicamente nos ha interesado mucho profundizar en cosas. Una tiene que ver con todo el tema de salud, con todo el tema de adicciones, con todo el tema de seguridad, pues como todo el tema también de justicia alrededor de la habitantes de calle, de los habitantes de calle. Em, ya pues como en las causas del problema y eso, a la luz de la perspectiva de los diferentes actores, sociedad civil, gobierno, empresa o empresarios, comerciantes, a población habitante de calle, familiares, bueno, tratando de mirar como todas las perspectivas, Andrés, ¿qué se hizo? Ya estamos grabando. Creo que fue por la asistencia, sí. Bueno, vamos a grabar, te vamos a pasar el consentimiento informado. Obviamente esto es anónimo, lo añadiremos anónimamente, pero pues para que le des tu consentimiento y ya te lo mandamos a el correo y luego lo envías firmado. Bueno, entonces empecemos. ¿Por qué no, por qué te consideramos como un actor clave como en este proceso de diagnóstico? Primero, pues por tu conocimiento frente al sistema, por también el rol que desempeñaste como líder de proyecto, pero sobre todo también por tu formación como médico, que nos interesa mucho como entender tu perspectiva y el conocimiento que tienes de cómo médicamente entender al habitante de calle. O sea, cuáles son también como esos asuntos, por acá yo lo tenía escrito, como esos asuntos, esas implicaciones médicas irreversibles que puede tener la habitante de calle y sobre todo con el tema de consumos problemas. Eso sería como la primera pregunta. O sea, ¿cómo podemos ver al habitante de calle en esa perspectiva? De entrada, el habitante de calle es una persona que está enferma, que digamos que ese debe ser el punto de partida, porque eh, el estigma se basa solamente en lo visual, pero no lo que cada persona carga al interior de su situación en general y de por qué llegó a la habitancia en calle. ¿Qué pasa con la habitancia en calle? Que la habitancia en calle lo rodean una cantidad de factores adversarios que no son solamente desde la parte de salud, sino son de la parte social. Entonces, cuando uno revisa historias de atención de habitancia en calle, son personas que han pasado por múltiples traumas, violencia intrafamiliar, violencias sexuales, negligencia por parte de los padres, porque acá también hay que hablar de un entorno protector, de no poner límite, sino de ser permisivo, y eso también hace parte de un entorno por negligencia. Entonces, lo primero que hay que saber es que cuando se mira a una persona habitante de calle, es que estamos viendo una persona que está enferma, que ha pasado por múltiples situaciones y que no es netamente una situación de salud, que se vuelve algo como una enfermedad biopsicosocial, porque confluyen muchos factores para que esa persona por sí llegara a esa instancia. Uno puede hacer como un análogo. Yo puedo tener un paciente con un trastorno mental, pero que un trastorno de ansiedad, pero todo el tiempo estuvo en un entorno protector, con una familia que acompañó. Pero yo puedo tener un trastorno de ansiedad en una habitancia en calle, pero que no es netamente el trastorno de ansiedad. Ahí por detrás hay muchas otras cosas que son todos esos factores biopsicosociales que uno diría. Entonces, ¿lo puedo ver únicamente como paciente? No, es una enfermedad biopsicosocial que me contempla todos los entornos. Entonces ahí vuelve lo que siempre hemos repetido mucho y es la punta del iceberg de una cantidad de situaciones y de vulneraciones que muchos otros, digamos, no pudieron vivir y que los cogió sin habilidades para la vida, sin un proyecto de vida, entonces eso los desenfocó. Lo que hizo, lo que fue perpetuando a lo largo de su vida la condición. Listo, Lu. Em,
¿Qué tan importante es un proceso, bueno, y a la luz de lo que dices también, un proceso de rehabilitación para habitantes de calle? Súper importante, pero no es el pilar. O sea, es una de las acciones que se tienen que ver como una acción complementaria a una intervención integral de la población, pero no debe ser el pilar. Si bien hay una historia de consumo, también hay una historia en algunos casos de trastornos y entre los trastornos pueden haber un estrés postraumático. ¿Por qué? Por una violencia sexual en la infancia. Entonces, digamos, tengo que tratar la rehabilitación, sí, cuando hay historia de consumo, pero esa no puede ser la única. Por eso uno habla de lo que debería hacer es una atención integral y complementaria, de manera de que el centro fuera la persona en su condición de habitancia de calle, pero que tiene muchos factores que hay que tramitar para poder yo tratar de sacar a esa personita de esa condición. Porque si yo tengo el habitante de calle, sé que consume y solamente me centro en un proceso de rehabilitación, ahí solamente estoy manejando el tema del consumo, pero tengo que complementarlo con una atención en salud mental porque probablemente puede tener un trastorno mental, pero también tengo que hacer una atención psicoterapéutica porque para que esa persona llegara ahí, aparte de todo lo que le pasó en la calle, uno prevé que tuvo que haber pasado por muchas otras situaciones. Entonces yo creo que es meter todo, rehabilitación, la espiritualidad en procesos de sanación, de perdón, el medicamento, porque sabemos que es importante la parte de salud del medicamento, un acompañamiento con un psicoterapeuta que maneje y que también tengan la oportunidad ellos de tener terapias alternativas. Es que cuando uno lo ve desde el punto de vista que uno dice, pues tuvo situaciones que hay que tramitar y muchas veces con el psicólogo para mí no es suficiente. Entonces yo voy y busco una guía de mindfulness, pues otras alternativas que yo creo que si uno tiene la oportunidad de buscarlos, ellos también tendrían la oportunidad de abrir ese abanico de posibilidades terapéuticas porque no todo está escrito para todo y vuelve uno a hacer la analogía. Si uno lo vea solamente como pacientes, no todo el mundo se vincula con todo. Entonces tendría que también tener, aparte de una atención integral, es diferencial. ¿Con qué se conecta esa persona? Hay unos que se conectan con la música, otros se conectan con el deporte, a nivel espiritual, unos se conectan con la meditación, otros se conectan con la oración y tienen que ser así, porque es que ellos no dejan de ser personas que requieren una atención diferencial. Listo. En términos de esa, pues de esa tensión así como tú lo planteas en las dos respuestas, como cuáles son los principales fallos que tú consideras que tiene hoy la atención gubernamental para llegar a eso que tú mencionas y cuáles podrían ser alternativas para acercarnos más a eso que tú mencionas. Sí, o sea, la primera barrera que sí o sí es tan marcada y lo conocemos todos es la barrera de acceso a servicios de salud. Esa es como la principal. Porque de entrada, si yo requiero que uno de esos pacientes sea estabilizado no solamente por su parte de salud mental, sino también su salud física, y de entrada el hecho de que yo ingreso con ellos a un servicio de urgencias y ya sea un estigma el que sean habitantes de calle de entrada, y eso es una barrera. Entonces, cómo mitigaría esa barrera? Los profesionales de salud, pienso yo que desde su pregrado deberían tener eh, algún módulo de educación en la parte social, no solamente en la situación de habitancia en calle, sino desde las diferentes situaciones, porque lo mismo pasa con las personas de ejercicios de sexuales pagos, pasa exactamente lo mismo. Muchas veces el estigma lo que hace es generar muchos errores al nivel de esa atención y se reduce simplemente la atención al alivio del síntoma. Entonces usted llega como habitante de calle que tiene un dolor abdominal. ¿Qué le voy a tratar? El dolor abdominal, porque usted vino acá por un dolor abdominal.
pero no me voy más allá de que, mira, posiblemente puedes tener una enfermedad mental por otra situación, o qué consumís, qué voy a hacer con eso consumo. O sea, él puede registrar toda la información, pero dentro de la intervención lo que hace es la atención estrictamente de la urgencia, que es lo que pasa con una persona del común. Yo voy porque me duele el estómago y me dolió la cabeza. Bueno, ¿la urgencia cuál es? ¿El estómago o la cabeza? Listo, entonces el estómago. ¿Sí me debo entender? Entonces, desde salud, yo creo que esa es la primera barrera, y que si uno por lo menos lograra integrar el área de salud con el área social, yo creo que eso ayudaría a que el resto fuera mucho más fácil gestionarlo. Porque si yo logro yo si logro que ese paciente o que esa personita, yo la logro estabilizar a nivel de salud mental, yo lo puedo lograr vincular con otras cosas de la parte social, ¿no? Sí, esa, justo mencionas en, en el primer segundito, o sea, el asunto de lo médico, pues, o lo- o el tratamiento con el asunto psicosocial, y también con ese término que ahorita mencionaste, que me parece muy bacano, no lo había escuchado, de lo biopsicosocial. Sí, Eh, y también aunado a lo que mencionas de lo cultural o el estigma, entonces sería algo como biopsicosocial, cultural. también Entonces, eso es que eso se eso une como que todo. se relaciona. Entonces, te pregunto desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista de tu experiencia en el equipo, ¿qué otras poblaciones crees vos que se le debería hacer como principal énfasis, como desde el punto de vista cultural, más allá del personal médico? O, digamos, también como qué grupo de personas crees que hizo falta por lo menos acercarse dentro del proyecto del sistema para justamente cambiar ese estigma social, porque yo creo que también muchos de los problemas vienen de ahí. Hace poco estuvimos en una capacitación en Surgir, en la corporación Surgir. Un ex usuario de heroína nos decía, es que cuando yo iba a la atención médica me decían, ah, pues que vos te lo buscaste. Ujú. Sufrí porque, pues, bueno, espérate. Y Sí, eso es es la algo atención desde cultural. el prejuicio Exacto. y ¿Cómo desde el atender eso? ¿Cómo señalamiento. atender eso? Lo que pasa es que, vean, yo les voy a ser muy sincera. Cuando uno desde la parte médica solamente lo han enfocado dentro desde su pensum, solamente lo enfocan en la parte de salud, uno no logra dimensionar qué historia hay detrás de la persona hasta que uno tiene el acercamiento que lo logra tener acá. Y por más que uno en una clase de salud pública le mencionen población habitante de calle, población en ejercicio de prostitución, actividades sexuales pagas, uno no logra aterrizar lo que esas personas viven hasta cuando los ve acá, que uno dice, pucha, es que con razón, o sea, antes, gracias que esté parado, porque realmente las situaciones con las que conviven ellos son situaciones que son repetitivas a lo largo del tiempo, y que es como si una vulneración predispusiera a la próxima y a la próxima y a la próxima. Entonces uno se puede encontrar historias como que no tienen solamente una historia de activación de código fucsia, que es para nosotros los médicos las violencias sexuales, sino que ha tenido tres y cuatro. Entonces uno dice, pues ¿cómo así? Es que una persona es como si se dispusiera a una violencia sexual, pero es porque todo el entorno en el que está lo predispone a eso. Entonces, cuando uno mira en términos generales, uno quisiera que todo el mundo conociera cuál es la realidad del habitante de calle, porque ya uno lo mira con ojos diferentes. Uno muchas veces desde el servicio de salud, y tampoco los juzgo porque uno lo vivió. Es que no, pucho, uno acá con el señor infartado, con el papá, es un papá, viene el hijo, llora, está triste, necesitamos una cama, viene el habitante de calle descompensado, en una descompensación psiquiátrica. A mí, se me vuelve un encarte, o sea, para mí él es un encarte. Y para mi imaginario, él tomó la decisión de estar ahí porque él fue el que le dijo sí al consumo. Pero para mí no es claro que él tuvo otras situaciones que lo llevaron a tomar esa decisión. No conocí el contexto de por qué llegaron ahí. Cuando uno revisa las historias, uno no se termina de sorprender porque uno dice, "Oh, pucha, qué historia tan dura", pero lee otra, y qué historia tan dura, y lee otra, y qué historia tan dura. Como también se puede encontrar el que simplemente fue a una rumba, tomó, pues, ingirió una droga, no le fue tan bien como parecía y se quedó enganchado ahí y ahí se quedó.
pero esa no es la constante, o sea, la constante no es eso. La constante casi siempre es que vienen de entornos de vulneración. Entonces, que uno pudiera decir, ojalá todos pudiéramos conocer la habitancia de calle más allá de no leer la limón. La campaña no perpetuar la condición, no es qué historia de vida hay detrás de esas personas. Ojalá todos pudiéramos conocer eso. Porque finalmente, digamos, lo que pasa es que desde salud es el que tienen como ese primer contacto con ellos en su condición, sucio, sin bañarse, con olor, ¿cierto? Ya, por ejemplo, cuando uno lo va a mirar en las dimensiones en las dimensiones de vida que uno les gestiona, por ejemplo, entonces vamos a gestionar un documento, pues yo no me lo voy a llevar sucio. Ya pasó por lo social, ya lo organicé, ya lo bañé, lo estebalicé. Volteas aquí y subes un poquito y ahí. Sí, a la derecha y subes. Entonces, son como los dos escenarios, el social y el de salud son los que tendrían ese primer plano de tal cual como es una persona de habitancia en calle, porque el resto de dimensiones, entonces uno le dice, ah, bueno, entonces él ya llegó, digamos, a centro día, ya lo organicé, ya le cambié la ropa, ahí le voy inculcando que se debe empezar a bañar todos los días, entonces ya a usted qué le hace falta, le hace falta el documento, venga, pues hagamos la gestión, pero ya él en la apariencia no va a aparecer un habitante de calle. Se puede ver muy deteriorado físicamente, pero no va a estar sucio, que es lo que sí tiene el primer contacto, el social y el médico. Al médico muchas veces lo llevan sucio, tal cual como lo recogieron de la calle. Y para ellos es molesto. Que ellos ya tienen en su imaginario, ahí no se viene porque se le quebró la pierna, pero no debe estar descompensado. Y él desde por sí está descompensado desde su parte mental. Cuando uno lo mira desde la parte de salud, uno se puede dar cuenta que ni siquiera los servicios de salud están articulados para poder prestar la atención. Entonces usted tiene adicción, entonces vaya para carisma, pero tiene una esquizofrenia, entonces es el homo. Entonces, ¿es el lomo o es carisma? Ah, no, entonces primero haga la rehabilitación y después. No se tiene claro. No Tienes está claro tan, porque lo o conoces. sea, no está tan articulado, no está, el tema de salud mental no está tan articulado de manera de que haya integralidad a la hora de la atención. El psiquiatra puede empezar pues puede empezar a hacer ajustes, pero el fin va a ser por el que consultó. Entonces, usted consultó por la adicción, entonces vamos a empezar a manejar la adicción. Hay medicamentos que uno los utiliza para en doble vía, porque uno dice, entonces, con este le mitigo la ansiedad de su trastorno y la ansiedad por consumir, ¿cierto? Pero que a la hora a la hora de terminar el tratamiento, esa personita tiene que volver a sus entornos iniciales que fueron de riesgo, entonces tiene que haber una familia, venga, tomes el medicamento, pues si no las tuvo al principio, ahora que tiene que tomar medicamento menos, vaya, gestione una cita médica, pues si no lo estuvo al principio por lo que llegó a la habitancia en calle, entonces vincularse a eso es complejo. Yo creo que lo más duro del tratamiento o de el manejo de la población es que nosotros los queramos volver a reintegrar a entornos que para nosotros son protectores, pero para ellos son de riesgo. Entonces uno se puede encontrar, no sé, en habitante de calle, en albergue habitante de calle, una persona que está enferma, pero ya llevas mucho tiempo, ya llevas 6 meses, ya te recuperaste, ¿por qué no vuelves a tu casa? Ah, no, porque es que en mi casa están los jíbaros, están los que venden, o están los que la hacen, o está la licorera, entonces yo sé que si llego, el primer contacto que va a tener es con licor, porque ya dentro de una familia está naturalizado el tema del consumo. Entonces, lo que se vuelve es un factor de riesgo y un entorno de riesgo para volver a recaer a la misma situación. Ahorita mencionamos que cuando uno habla como de las causas de la violencia en calle, uno como que menciona todos los problemas sociales Todo. existentes estructurales, y eso da cuenta de que
la vida en la calle es un asunto absolutamente complejo. Y me gusta mucho porque haces énfasis en el asunto de la familia. Vemos un poco pues que en niñez el asunto de la familia es absolutamente clave, Eso es miedoso. pero preguntarte si crees o de qué forma se podría fortalecer ese asunto desde el punto de vista familiar, los reintegros, el asunto de la identificación de la red familiar. Y cuando no los hay, ¿qué hacer, por ejemplo? Lo que pasa es que, vea, eso ha sido un reto muy grande porque desde la parte de salud se está buscando dejar el modelo, ellos lo llaman como el modelo manicomial, o sea, de internarlos en un manicomio y dejarlos ahí, Ok. sino que están viendo desde el punto de vista como no, manejemos la salud mental a nivel comunitario, entonces que la familia se haga responsable, que la comunidad se haga responsable, que la institución se haga responsable, entonces dentro de las conversaciones, entonces nosotros, las conversaciones que tenemos son como, bueno, listo. Entonces, estamos hablando de que sean las familias, la institución educativa. Cuando usted vaya a hacer los estudios, que eso lo pueden revisar en la Escuela contra la Drogadicción, hay unos estudios en escolares y en universitarios, pero específicamente en los escolares, ¿dónde fue que tuvieron el consumo? En el colegio. Entonces el colegio debe ser un entorno protector, por acá ya se está convirtiendo de riesgo. Y cuando van a las familias son disfuncionales. Entonces piensa uno, ¿será que yo tengo que seguir pensando en ese entorno de familia para yo poder contener esta personita? ¿O solamente me debo enganchar con una sola persona de la familia que se vincule con ese chico? Ok. Para mí sería una suficiente, yo diría que sí. Si hay una tía que se va a hacer responsable de ese chico, sí. Y si dejamos de ver ese entorno de familia como el corresponsable, que sería el ideal, pero cuando uno va y analiza los casos, ahí no va. O sea, esta empresa no puede salir a ver. Los casos de niñez, o sea, son desgarradores que yo digo, Dios santo, o sea, es insólito. Solamente un caso la semana pasada, un chico de 11 años estaba esperando que lo trasladaran de una institución de protección a otra institución a un hogar sustituto. Finalmente no hubo hogar sustituto. Entonces se decidió que ese chico más bien se fuera a la institución donde estaban los hermanos. Los hermanos, ¿cómo hacer? Así es que tiene un hermano de 5 años, una hermanita de 5 años y otro hermano de 8 años que están en esta institución, entonces los vamos a juntar a los tres. ¿Cuál es la situación de los tres? La mamá los explotaba sexualmente a los tres. Entonces, o sea, lo que hace la autoridad administrativa es retirarlos y la mamá está en embarazo. Entonces, el niño dentro de sus conversaciones habla, es que mi mamá se maneja como muy mal, ¿cierto? Y llega y contando que a las visitas llegaba la mamá súper golpeada también de explotación sexual. Entonces uno dice, pues pucha, esa mamá, pero ¿qué le pasó a esa mamá? ¿Por qué llevó a esos tres niños a eso? ¿Y qué pasa en la cabeza de un niño de 11 años que desde que nació está siendo explotado sexualmente? Cuando la violencia sexual es la mayor vulneración que puede tener cualquier persona, es la violencia sexual. Puede tener uno maltrato físico, puede tener maltrato psicológico, económico, todo. Todos son vulneraciones, pero la violencia que hace más mella a nivel eh, cognitivo, conductual y a nivel de integral como ser humano es la violencia sexual. Y cuando es una conducta Recurrente. que es recurrente, que no es por la misma persona, porque obviamente la explotación no es con la misma persona, no es con la misma persona joven o la misma persona adulta o el mismo viejito, no es la misma conducta siempre porque ellos cambian en conductas sexuales. ¿Eso qué, o sea, qué le hace a uno en la cabeza? Es uno que se encuentra con niños y niñas que ya están en situación de calle, pero que no tienen, o sea, su lóbulo frontal, ya, o sea, ya no les dio para el límite, no les dio para la culpa, no les dio para lo que para uno es la moral, la ética, y no lo hago porque
ya no les dio, o sea, ya tuvieron tantas situaciones y que el trabajo psicoterapéutico tiene que ser de eso. Entonces, por este lado tiene que entrar el psiquiatra, por este tiene que entrar el toxicólogo por todo lo que se metió, por este lado tiene que entrar eh, el, el psicólogo, el neuropsicólogo, o sea, todo el mundo tiene que hacer intervención. Y lo mismo que pasa en los niños, pasa con los adultos. Solo que en los adultos, ¿cuál es la diferencia que yo veo con el tema de niñez y adolescencia? Que los adultos ya son una postura como resignada, o sea, como ya, o sea, como que ya sufrí todo lo que tenía que sufrir, si me va a llevar allá que me bañe, yo voy, me baño, como, si algo vuelvo y salgo, hasta que llegó el punto en que ya más bien me quedo, entonces ya llegó el punto en que digo, hola, ya más bien súbanme a Santa Elena, llega el punto que me digan, déjenme en resocialización y me aburrí, volví, caí a la calle, entonces se vuelve también un círculo vicioso. ¿Qué le ve a uno los adolescentes? Son, son reactivos, como es un adolescente. Los, a- los adole- el problema de la casa de una familia es un adolescente o un preadolescente porque no se le controla el genio, porque una cosa le gusta, al otro día no le gusta. Desde por sí, en el diario común, el adolescente es el problema de la casa. Ahora dígame un adolescente con todas esas problemáticas, totalmente reactivo y retador todo el tiempo. Entonces, el oposicionista desafiante, que tendría yo mis dudas si será oposicionista desafiante o es también un mecanismo de defensa a todas las situaciones que ha habido de vulneración. En el último congreso que hubo de salud mental de infancia y adolescencia, siempre se había hablado en temas de infancia y adolescencia en rehabilitación. O sea, rehabilitación es cero consumo para ese niño o esa adolescente. Ya acá se empieza a tocar el tema de reducción de riesgos y daños. ¿Por qué? Por las mismas situaciones psicosociales. Entonces, si yo tengo un adolescente de 12 años que tiene consumo de sustancias, pero que su mamá es consumidora, su papá es el jíbaro, su tía también consume, su abuela también es consumidora, ¿cómo voy a pretender que ella llegue a una rehabilitación? Entonces, tengo que hablar de reducción de riesgos y daños. Entonces llega todo el mundo y se queda callado, como, pucha, qué duro, pero nadie lo refuta porque eso es una realidad. Hay otra cosa que se nos está quedando por fuera y yo soy muy insistente en eso. Si bien la política pública de ahora tiene temas de prevención, siguen siendo temas muy vagos porque no son, no son puntos radicales, o sea, como que no de la oportunidad a la duda, sino que algo dentro de la obligatoriedad que se tenga que cumplir. Y si uno lo ve en el tema de política pública, acá, el tema de política pública de salud mental, también el tema de prevención sigue por ahí como muy, muy suelto. sí, o sea, aunque ahí dice acciones concretas en prevención, pero a la hora de uno preguntar qué se está haciendo con primera infancia, nada, o sea, nada de lleno, porque es que uno la adicción la tendría que empezar a prevenir desde la infancia. Nosotros estamos ante un monstruo que no tenemos todavía como la capacidad de dimensionar que viene con el tema de las adicciones que ya no se llaman no químicas, sino comportamentales. Es que lo- Eso son la ludopatía, las redes ¿Cómo se llama? sociales, comportamentales. Adicciones comportamentales. Sí, que ya se deben nombrar así, que porque ellas finalmente sí son químicas, claro, Ok. porque cuando uno tiene, digamos, la exposición a los TikTok y esos son los shots de dopamina, o sea que sí son químicas. Ok. Entonces, eso lo aprendí hace mucho. Ya no sé si son químicas, sino comportamental. Entonces, yo creo que, o sea, hay mucho por hacer, pero yo creo que tendríamos que amarrar a que las acciones fueran más contundentes y con actores con los que nosotros desde acá sí podamos tener el control de la respuesta. Porque ahí era donde yo también pensaba.
nosotros involucramos a muchos actores que sí serían corresponsables, pero a la hora de solicitarles lo que han hecho en su corresponsabilidad, ya dicen que no. Ajá. Y no hay una obligatoriedad de decir, venga, es que usted dijo que aquí, a mí qué. Lo digo porque en la parte de, cuando estuve con la de salud mental, estaba, por ejemplo, con fama. Sí. Y con fama nunca respondió con nada. Entonces el indicador se quedó vacío. Entonces también O sea, involucrar, prefiero un privado que una policía. quedó en un privado. Entonces colocar actores con los que uno sí tenga, que sí tenga el control y que desde la gestación tengan introyectado que son responsables. Y uno cómo amarra eso con los documentos contractuales. Planes de desarrollo es, digamos, la base de todo. Planes de desarrollo y posteriormente todo lo que tenga que ser contratos. O sea, que en los contratos, en todo lo que nosotros nombramos como especificación técnica, que se nombre la acción puntual referente al impacto de la población, sea porque los va a atender o porque va a prevenir a que lleguen a eso. Por ejemplo, con eso de las especificaciones técnicas y los contratos acá en la Secretaría, entendible. Pero, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado mucho con que otras dependencias nos dicen es que nosotros en nuestras especificaciones no lo podríamos hacer porque no tenemos recursos que estén destinados puntualmente a esa población. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo lo Vean, podríamos en refutar? algún momento yo tuve la experiencia con la política pública de prevención del embarazo adolescente. Lo que pasa es que ahí hay que mirar cuáles tendrían acciones directas y Ajá. cuáles serían Indirecto. acciones indirectas. Pero ahí hay que ser, digamos, muy juicioso con cuál va a determinar como directa y cuál indirecta. Por ejemplo, el tema de prevención del embarazo adolescente, todo está cargado a Secretaría de Salud. Pero si a mí me hablan desde la unidad de niñez, yo tendría que tener acciones. Claro. Total. O sea, yo no puedo decir que, ay, Que sí, no. voy a ser indirecta. No, tiene que ser directa. Entonces, ¿qué nos puso, por ejemplo, a hacer en su momento? Todas las especificaciones técnicas tenían que decir, y estas acciones apuntan a la prevención del embarazo adolescente y subsecuente. Un parrafito chiquito. Necesariamente Secretaría de Salud, sino como apuntarle a No, un parrafito que me diga, porque yo puedo decir, por ejemplo, en el tema de habitancia de calle, todo eso de entorno escolar protector, que es de la Secretaría de Educación. Eso me apunta a la prevención de habitancia en calle total. Y eso no le va a decir que, ay, no, pues se invirtió mucho recurso. No, todas estas acciones apuntan desde la prevención a la habitancia de calle y además situaciones de vulneración o a la habitancia en calle, a la explotación sexual, la habitancia en calle, o sea, cualquier. Pero ¿cuál es, digamos, el interés de nosotros? La habitancia en calle. Y que sí podrían colocarlo, lo podrían colocar. Es que eso es un texto técnico. Eso no le está amarrando absolutamente a nada. Y usted puede decir que el cumplimiento de las acciones le está apuntando al indicador, pero que ese indicador le está apuntando a que tener un niño escolarizado es un factor protector para la habitancia en calle. O sea, eso uno lo puede decir, es que yo lo puedo colocar como directa o indirectamente, lo importante es tenerlo y tenerlo con certeza porque hay unos indicadores que están fijos, hay unos indicadores que a lo largo de los planes de desarrollo se mantienen y son a esos indicadores a Los los que que se uno apuntan. tendría que amarrar de cómo le dejo un parrafito. Entonces, con el tema de prevención de embarazo adolescente, nos colocaban absolutamente a todos los programas y a todos los contratos de la unidad de niñez, todos tenían que tener un parrafito chiquitico que decía, y todas estas acciones previenen, excepto el que ya tenía la atención, porque el que la atención ya netamente era atención, pero los otros sí tenían, y esas acciones apuntan a la prevención de embarazo adolescente. Listo. Luego hay una cosa que siempre te he escuchado decir y que yo no me acuerdo dónde más también mencionaban. Ah, creo que eran los estudiantes de medicina con lo del lóbulo prefrontal y como los efectos tan graves que tiene el consumo de sustancias en él. Bueno, y cuando ya tienen esas afectaciones, entonces, ¿qué nos queda?
sea, ¿qué debe hacer Ahí la hay un persona? tema de rehabilitación, solo que nosotros no podemos enfocar solo la rehabilitación en una rehabilitación del consumo, sino una rehabilitación neurocognitiva. Entonces ahí lo que habría que hacer, o cognitiva conductual. Entonces ahí lo que hay que hacer es que los neuropsicólogos, espérame, los neuropsicólogos con los terapeutas ocupacionales, con los pedagogos, todos ellos dentro de su integralidad hacen parte de esa rehabilitación neurocognitiva. Entonces yo puedo tener en ese momento una personita que está en habitancia de calle, pues si yo lo tengo en este momento en un momento de intoxicación o reciente que está dejando el consumo, no sería oportuno hacer la prueba neuropsicológica, porque o está en un proceso de desintoxicación o está en un proceso de abstinencia. ¿Qué? Las pruebas neuropsicológicas son ejercicios. Una me esto con esto, hágame una casa para mirar la parte cognitiva, cómo está. Hay muchas pruebas neuropsicológicas. Esas pruebas, entonces, ¿cuándo se hacen? Pues, o quién sí les puede hacer. Los neuropsicólogos son las que Pero las yo me refiero a los usuarios, ¿quiénes estarían en aptitud para hacerlo? Pues porque tú dices quiénes están en consumo no y quién está en abstinencia. Por ejemplo, en el sistema que Ah, para allá los voy a mandar, hay una neuropsicóloga sí, que está en Santa Elena. sí. La neuropsicóloga normalmente determinó que habría que hacerlas como a los 15 días De que estén en un de que proceso. estén en Santa Elena. Ok. O sea, pruebas neuropsicológicas no se van a aplicar en centro día porque están en fase aguda. No se Ok. van a aplicar en Sagrado Corazón porque están en fase aguda. Pero ya cuando llegan a, cuando llegan a Santa Elena, en Santa Elena, después como creo que de 15 días les aplican pruebas. ¿Y Hay ellos están en qué muchísimas. fase, los de Santa Elena? Ellos están en una fase de preproceso, así se llama. Y va a ser súper importante que ustedes busquen la neuropsicóloga. Porque la neuropsicóloga, la última semana que yo estuve allá, me hizo una presentación de cuáles habían sido los hallazgos de las pruebas Encanta, neuropsicológicas. porque yo de hecho pensaba, bueno, listo, ¿qué hay por hacer? Porque entonces para mirar si se está haciendo y eso como tiene que también que generar un eco. Porque una de las cosas que hemos ido encontrando en estas entrevistas y en todo el proceso diagnóstico es que hay una necesidad de clasificar a esta gente porque todos no están en el mismo nivel. Es decir, hay una gente que consume, pero hay otra gente que su tema más grave ha sido asuntos emocionales, pero que están, si consume están en diferentes fases y hay unos que requieren una cosa, Por otra, eso es los el tenemos tema cada uno de la diferencial. postal. O sea, lo importante siempre va a ser la atención diferencial y no solo pensar en que es solo darles comida y bañarlos, no, es una atención diferencial. Y es una atención diferencial que cuesta y que cuesta mucha plata si yo realmente quiero Quiero. un proceso de resocialización con ellos. Pero la neuro tiene porque la neuro lo que hizo fue que juntó varias de las pruebas neuropsicológicas que hizo y empezó a delimitar cuáles eran las zonitas, por decirlo así, de esa frontal, de ese lóbulo frontal que se afectaba. Entonces decía a nivel cognitivo qué pasaba, a nivel del coeficiente intelectual qué pasaba. Entonces ella tiene todo como el comparativo de habilidades para la vida. Entonces, inclusive muchas veces decía, ellos no se pueden, por ejemplo, memoria a corto plazo, o sea, todo el tema de la memoria, de la toma de decisiones, de tolerancia a la frustración, todo eso es lo que se controla desde el lóbulo frontal. La toma de decisión, todo el tema de la cognición. Este es mi límite, hasta aquí llego. Entonces ahí uno empieza a entender, ah, ya entiendo por qué los ponían en los puentes a tirar piedras y ellos por qué tiraban piedras. Pues no tenían en su cabeza el límite de que no lo debían hacer. Son inmediatistas, entonces son rápidos. ¿Qué necesito? El consumo. ¿Qué tengo que hacer para consumir? Tirar la piedra. ¿Voy a afectar a alguien? No me importa. No me importa la consecuencia. Compensa es lo No que importa la consecuencia. Importa lo que yo necesito suplir en ese momento. Y eso es todo lo que se controla desde el lóbulo frontal. Ella tiene un trabajo juicioso porque inclusive la secretaria conoció Listo, no sé. ese trabajo. Ay, no me acuerdo. Pero con Pero Mario lo conseguimos. y con Madre, sí. Ella tiene el análisis y ella tiene la presentación. Y esa presentación es puntual. Que no- Se dice, aquí están las habilidades para la vida, estas son las habilidades que se afectó, estas fueron las pruebas que apliqué.
uno que puede decir, cuando uno hace rehabilitación, uno puede recuperar. O sea, uno puede recuperar porque el cerebro tiene algo que se llama la neuroplasticidad. O sea, él vuelve otra vez y vuelve a tener las conexiones neuronales. Hay cosas que uno va a decir, ay, bueno, yo no lo voy, pues no lo voy a quedar, pues va a Como quedar nuevo, como Einstein, no, pero va a quedar de manera que sea que pueda tomar decisiones funcional, de eso. funcional. Hay unas, pero eso es también importante tenerlo en cuenta. Uno puede clasificar a una persona con una discapacidad grave, que uno ya sabe cuál va a ser el límite o el alcance de manejo con esa discapacidad. Hay unas discapacidades moderadas y leves que uno les dice puede volverle funcional en algunos campos, pero no en todos. Y todo lo determinan las benditas pruebas. Pero entonces, por ejemplo, Lu, uno diría que va a haber personas que a raíz de sus consumos van a tener una discapacidad. Entonces ahí Ya eso yo ya no puedo pensar en que mi modelo de atención no puede ser institucional. porque tengo una persona con discapacidad. Por eso entonces yo no puedo decir, ah, es que yo no puedo convertir todas las intervenciones en salud mental institucional. Es verdad, no, no todas las puede convertir, porque usted, si hay una familia funcional, se le tiene que ayudar a esa familia a cómo manejar a Esa esa discapacidad. personita, a esa personita. O porque tiene discapacidad, o porque tiene trastornos, o porque tiene adicción. Si yo tengo el mejor escenario, ¿cuál es el mejor escenario? Listo, yo tengo un habitante de calle que tiene un trastorno mental y que tiene temas de consumo y que hoy ve la familia si está muy interesada en apoyarlo. Entonces yo ahí que tendría que fortalecer la familia para que la familia se haga cargo de esa persona, que sepa cómo manejar, de dar pautas, de dar pautas. Entonces cuando él haga esto, usted va a hacer esto, no lo vaya a detonar, lo que lo va a hacer es contenerlo. ¿Y cómo lo contiene? Con eso, o sea, con indicaciones muy precisas de lo que es el diario de vivir de los habitantes en calle, en esa condición. Pero si usted ya sabe que es un habitante de calle y que viene de una familia de riesgo, ¿usted para qué se va a desgastar diciéndole a él cómo debe ir a reclamarle el medicamento si usted ya sabe que no lo va a hacer? Entonces ahí yo creería, si es una habitante de calle que está con discapacidad, ¿requiere el modelo institucional? Sí. Entonces yo no puedo ser tan certero en que voy a convertir la salud mental en un modelo comunitario cuando yo ya sé que hay entornos que deberían ser protectores, son de riesgos, y yo no puedo irme para el otro lado de institucionalizarlos a todos. Ajá. Ahí volvemos otra vez, necesito una atención Diferencial. diferencial. Va a haber uno que necesita la institucionalidad porque definitivamente en el entorno no hay nadie que lo ayude, pero va a haber otro que va a tener Que su sí. familia que me tengo que. Entonces tengo que yo. Pues, y que también es pensar, bueno, esa atención diferencial, pensarla desde un sistema que ya existe, que tendrá que nutrirse o lograr ser más diferencial, pero avanzar con esta gente unos pasos, unas Hasta donde fases, pueda. cosa que yo a la familia pueda al menos como reintegrarme a una persona que con pautas de esa familia pueda defenderse. No desde ya como que listo, no sé qué, Total. como esto acá se trabaja un poquito y se llega ya. Es que cuando ustedes miran, por ejemplo, que hay algunos restaurantes que contratan personas con discapacidad, pero ¿qué tiene esa personita? Un entorno familiar que probablemente al principio fue y lo llevó, después lo fue soltando. Tuvo una educación preparándose para lo que era manejar una persona en condición de discapacidad. Pero si uno los deja sueltos, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. O sea, en 3, 2, 1 llegan a la calle. Llegan a la calle. Y muchas veces también hay que tener en cuenta que muchas veces las familias buscan la institucionalidad es porque no saben cómo No saben qué hacer. manejar. Claro. Y lo que hacen es descompensarlos antes que contenerlos. No más ahorita estamos hablando que en el hospital mental, en el OMU, muchas veces hospitalizaban a los pacientes descompensados, no por ellos, por las familias, porque llegaba la señora adulta mayor, súper apurreada por el hijo joven, con una descompensación psiquiátrica sin consumo, solo una esquizofrenia, y la esquizofrenia a usted le dio solamente por alucinar con que usted era el diablo, que solo la enfermedad mental es una cosa miedosa, quitándole la adicción. El tema del consumo agudiza muchas veces el tema de la psicosis.
pero la patología mental por sí sola, una esquizofrenia con temas de psicosis, un trastorno afectivo bipolar con temas de psicosis, no necesita haber ni un cloncito de marihuana. Y usted ya está diciéndole acá que el diablo me está diciendo que lo mate, y yo veo que a usted le salen rayas y cuadros de la cabeza, o sea, es una cosa súper loca, súper loca. Sea, el tema de las alucinaciones visuales y auditivas, y solo estamos hablando de trastorno mental, no estamos hablando de consumo. Ahora, cuando combina con el consumo, Qué maravilla. Sí, Fernando. para recapitular no solamente lo de hoy, sino lo que comenzamos la vez pasada, hace más o menos un mesecito que estuvimos. Ahí como ya seguramente, Isa, nos vamos a encontrar que en todas las entrevistas nos van a plantear el adulto de la prevención. En la anterior entrevista total, también fue clave esa parte. Y para prevenir no se puede, no se puede hacerlo con personas que tienen de 18 para arriba, ¿cierto? Que es nuestra población. Por eso el asunto de la niñez. ¿Cómo pensás que podemos encontrar puntos en común ahí entre niñez y habitante de calle? Pues nosotros sí podemos prevenir de 18 para arriba, ponte que no Eh, tiene consumo, que no habita en la calle, pero pues pero si clave la ponemos el deber alimentación. ser, hombre, qué bueno prevenir justamente desde edades más tempranas. Y en el contexto del diagnóstico, pues sí, de la actualización, como me plantean ambas ofertas que tú ya las conoces bien. yo pensaría que no podríamos ser ciegos a la niñez y adolescencia que en ese momento está en situación de calle. Y eso sí o sí hay que nombrarlo. O sea, eso sí o sí hay que nombrarlo. De pronto no como UPSE, sino como Secretaría de Inclusión. Porque no, o sea, no nos podemos desconocer, porque es que los, los niños, los que ahora son habitantes de calle adultos, fueron niñez y adolescencia En o riesgo, adolescentes calle. en riesgo o en calle. Entonces pensaría uno, probablemente si hubiéramos sido más drásticos en el manejo de esa adolescencia, sí tendríamos tantos en habitancia en calle. Es una pregunta, es un interrogante que nadie nos va a poder responder, porque finalmente no somos los únicos responsables de esa situación. Porque también es otra situación. Cuando uno, hace más o menos un mes que tuve la oportunidad de hablar con una psiquiatra infantil y le preguntaba cuál es el pronóstico en temas de rehabilitación con niños de patología dual en situación de calle, ella me decía, no hay cómo tenerlo, porque usted no puede controlar todos los factores adversarios que están en esa personita. Usted le puede controlar el trastorno del medicamento, usted le puede controlar la adicción de, usted no puede controlar que se lo entreguen a una mamá que lo violenta o que tenga una regresión a un entorno de riesgo. Entonces, yo sí creo súper importante que el tema de niñez y adolescencia sí Sea, se debe tocar en la política y pública. claro, claro. Y ser más también pues contundente. Y es lo que pues hemos mencionado, que eso, esa política no se puede circunscribir a lo que hace inclusión, eso tiene que ir más allá, que es niñez, que es salud, que es no sé qué. Ah, bueno, yo no, creo que María, yo solamente una pregunta, bueno, Luis, hablando de espacio, ya ha planteado que la política tenga dos coordinadores y que la Secretaría de Salud pues sea un papel más Total, importante. Por ejemplo, tú que fuiste líder, que sea la Secretaría ¿te Técnica, consideras viable que técnicamente? sea parte de la Secretaría. eso es lo que hablamos ayer con el DAF. Porque es que si nosotros hablamos o sea, lo que pasa es que hay una cosa, cuando yo paro la personita habitante de calle, si yo lo miro desde la social es habitante de calle, si yo lo miro desde salud Es una enfermedad. es una enferma, ¿cierto? Entonces, a mí me parecería súper estratégico que salud, aparte porque eso le hace que se amarren las personas de responsabilidad. Perdón, eso no fue para ahí, lo editan. Pero técnicamente sí ¿Qué? sería que proyecto. Ah, Lo que pasa es que la política pública pero es algo políticamente esa. estratégico, pero que se necesita, Se se necesita. necesita. Hay una nueva ley que es importante que la revisen en salud mental, que salió el 16 de junio, que es la ley, ya les voy a decir, porque también le echen una miradita, porque ahí hablan de la intersectorialidad, integralidad, no sé qué, y todo el tiempo menciona a salud, 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 salud. O sea, es que técnicamente, mejor dicho, administrativamente sí es posible, que es lo que es la duda que teníamos. Ayer el DAR nos dijo, sí, en el distrito hay dos experiencias de políticas con secretarías técnicas Debería. duales. Y esa sería la idea. Esa sería la idea. Es la 2460, ley 2460 que modifica la 1616.
del 2013 de salud mental. Es muy importante revisar esa, es muy importante también revisar la política pública nacional de habitantes de Cali y la política pública de salud mental, de distrital y nacional, esas dos, porque ahí también hablan de la integralidad, Que esa la van a modificar para el tema de ya las nuevas, las que ya se nombran como adicciones comportamentales, porque ahí no estaban incluidas. están incluidas. Pues no las van a incluir todas, pero sí se van a centrar mucho en las pantallas Sí. y se me olvida la otra. Y ludopatía, pues porque no van a venir el tema de adicción sexual y todas esas otras vainas que son muchas, pero sí se van a enfocar en las dos. Sí. Es súper importante que ustedes puedan hablar con Lucas Arias. Sí, nosotros lo tenemos ahí en Lucas Arias. Y es importante que hablen con la neuropsicóloga de esa la tenemos. Sí, ese perfil. esa es súper estratégica. No, muy clave. Esa es el rayos X del cerebro. Que nota, eso me parece súper volado porque como vos has mencionado tanto, a mí me han generado demasiadas dudas. Yo, marica, pero entonces, ¿cuál es la solución? Pero ahora viendo que hay esas opciones, pues el panorama para mí es más esperanza. Sí, lo que pasa es que cuando uno lo ve como paciente, uno empieza, por ejemplo, ¿qué pasa si a mi hija, por ejemplo, hubo que hacer una prueba neuropsicológica? ¿Cuántas pruebas ahí le hicieron? 5 pruebas. Entonces, llévela a... ¿Y cuánto valió? Sí, Son sí. Ah, no, eso lo cubrió la policía, gracias a Dios, porque mi hijo no es pero voy a una millonario. póliza por Una eso. Entonces millonada. hay que mirar la La viabilidad. millonada que pago cada mes se la saqué una. Entonces, 5 pruebas. Ah, entonces hay que hacerle terapias de rehabilitación. Empieza a llevarla. Entonces, la neuropsicóloga dice, le dice, yo le hago unas terapias, pero hay que llevar al psicólogo infantil. Ah, bueno, entonces venga, pague el psicólogo infantil. Y el psicólogo me dice, ay, vení, ¿por qué no la mandamos más bien a terapia ocupacional? Ah, bueno, entonces llamamos a la terapia ocupacional. O sea, yo tengo dentro de mi entorno familiar, tengo chiquis que están en fundaciones manejados dentro de la integralidad. ¿Yo qué digo? Gracias a Dios que tienen la oportunidad porque pronostico que no van a hacerlo. Hay también una situación con el estigma de la toma de medicamentos en primera infancia y adolescencia. Entonces, que los trastornos de TDAH, entonces démosle la Ritalina para que se calme un poquito, la clásica que a todos nos molesta. No, eso lo deja eso deja a mi hijo como un bobo. El que es verdaderamente TDAH tiene mayor factor de riesgo en la adolescencia tener consumo de sustancias, porque todo el tiempo estuvo así. Le dieron la Ritalina, entonces ya se sintió como, ay, estoy como tranquilo. Pero ya la mamá lo vio como el bobo, entonces no, yo el bobo no lo quiero, lo prefiero inquieto, le quitó la Ritalina. Entonces el chico siguió, vea, coja ese cloncito de marihuana. Se me sirve. Y este me sirve, Más que la y este Ritalina. me sirve. Terrible. Que esa fue otra cosa que dijeron en salud mental de adolescencia. El pronóstico de chicos que no se toman el medicamento en primera infancia y adolescencia, el pronóstico es que en la edad adolescente adulto tienen mayor riesgo de consumo de sustancias. No, La licencia por guante de aquí. muchas gracias. Yo siempre hago esa entrevista porque, pues, digamos que igual nos tenemos mucha información que él nos daba en las reuniones pasadas sobre cosas que había que mejorar en la política, que son más de los sistemas de información, que son más de, bueno, un montón de cosas, pero esa parte así médica me la soñó más mucho. No, y hay mucho por decir. Y saben, dos entrevistas, pero hay tendencias. ¿Qué crees? Que apenas dos entrevistas. Pero miren Hay algo. tendencias. Pero miren, por ejemplo, la entrevista del profe que es mucho más general, en cambio esta es mucho, que va mucho más a lo específico y nos da mucha más información. ¿Qué ¿Cómo les Luisa fue tiene con la el, ventaja que conoce el sistema, claro. cómo les fue con el psiquiatra? Muy bien, muy bien. Pues creo que él nos dio ahí cosas muy clave para pensar de, pues, como una atención en salud. Hay un psiquiatra que se llama el doctor Julio. El doctor Julio en este momento está creo que está en Sporty. Sporty es un centro de Es rehabilitación. por ti está en la mesa del Chelo, ¿sí? Sí, yo le dije que estaba, pues quién sabe si vaya, pero El doctor Julio, que es súper teso, porque ha trabajado con dual de adultos, dual niños y en ese momento están temas de rehabilitación. súper. Vamos a Es anotar súper, y él es súper, miramos si nos da para no me empezar. acuerdo cómo se llama. Lu, muchas gracias. Listo. Vamos a ver este muchacho. No. Nos vemos. Necesita permiso para entrar a la ronda.
Chao. Y la grabación. Ay, vea, quedó. ¿Me hacen